Si tú estás con nosotros y escuchando, estás con nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno que has hecho cita ahí en tu casa, en tu sala, para poder escuchar la palabra de Dios, para poder adorar, alabar al Señor junto con nosotros, amén. Y es un gozo poder estar con ustedes. Hemos empezado una serie de unas semanas sobre, le hemos titulado a la luz de la eternidad. Y el punto de esta palabra, de esta serie, es que podamos, there's like a little beeping sound, I think, coming off. I don't know if you want to tell Mike about the beeping sound off the mic. Pero queremos continuar con esta serie, y queremos que la iglesia entendamos, ¿verdad? Que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos en esta vida, amén, en esta vida, tiene que ver con la vida eterna, amén. Todo lo que hagamos tiene que ser a la luz de la eternidad. Todo lo que hagamos tiene que ser con el pensamiento de que tú y yo, la iglesia, los que somos salvos, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos una esperanza bienaventurada, la cual estamos esperando, y estamos esperando la venida de Cristo. Amén. Cuando Él venga y arrebate su iglesia, donde estamos incluidos usted y yo. Y entonces lo que yo quiero enfatizar en toda esta serie que vamos a continuar hoy y continuaremos las semanas que vienen, es que todo debe de ser hecho, hablado a la luz de la eternidad. A la luz de la eternidad, amén. Y la semana pasada empezamos a compartir sobre las 7 cartas a las 7 iglesias que nos habla el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde hemos entendido que estas cartas son a 7 iglesias literales que existieron desde el tiempo que se fundó la iglesia y siguen existiendo hasta que venga la segunda venida de Cristo. Y aunque son iglesias que geográficamente existieron en su tiempo, no solamente representan esas iglesias, pero representa a la iglesia de Dios, a la iglesia de Jesús, a través de todos los siglos, a través de todas las épocas, a través de todos los tiempos, y ahí nos incluye también a nosotros, amén. Entonces nosotros podemos ver lo que esas iglesias, lo que la Biblia, la palabra dice sobre las iglesias, pero nosotros también podemos, como iglesia, ya sea colectivamente o individualmente, que somos la iglesia, tomar el consejo de esta palabra a esas iglesias para nosotros, aplicarla para nosotros y entender que al igual que estas iglesias vivieron estaciones y momentos en sus vidas, que vivieron bajo ciertas condiciones y estados en su tiempo de existencia, podemos nosotros ver que aún muchas de esas cosas siguen aplicándose a nosotros hoy en día para la iglesia de hoy. La iglesia de Éfeso, la cual hablamos la semana pasada, era una iglesia que era trabajadora, era activa, una iglesia que era amante de la palabra, que miraba a aquellos que venían con falsas palabras o falsa palabra o doctrina y la rechazaban. Era una iglesia que estaba trabajando arduamente en la viña del Señor, estaban activos, estaban llevando, incluso era una iglesia considerada como una iglesia misionera, donde estaban llevando a las misiones, y incluso la iglesia que vamos a enfocarnos el día de hoy es, muchos creemos que fue una iglesia o inició como una iglesia misionera del trabajo, de la actividad de la iglesia de Éfeso. Pero como vimos la semana pasada, la iglesia de Éfeso era una iglesia que, aunque era trabajadora, era activa, era amante de la palabra, era paciente en su forma de ser. Esta iglesia había dejado su primer amor, había dejado el hambre y la intimidad con Dios, se habían alejado
no en cuestión de lo que hacían por la iglesia, pero habían puesto más atención a la actividad que al Dios de la actividad. Habían hecho más atención a lo que estaban haciendo en la obra que el Señor de la obra. Entonces eso nos enseñaba a nosotros que tenemos que tener cierto cuidado nosotros también hoy en día como iglesia, porque de la misma manera que a Éfeso le ha sucedido, creo que en nuestros tiempos está pasando aún también, o sigue pasando lo mismo, ¿verdad? Muchas veces si no tenemos cuidado nos podemos enfriar en nuestra vida espiritual y estamos tan conectados con lo que estamos haciendo dentro de la iglesia y dentro de los edificios y dentro de las actividades, e incluso nos podemos saturar, hermano, con hacer muchas cosas para avanzar el evangelio y predicar la palabra, pero al mismo tiempo perder nuestra intimidad personal con nuestro Padre Celestial. Y cuando eso sucede, hermano, y sucede aquí, y sucede allá, y sucede allá, sucede conmigo y sucede con aquella persona, entonces ¿qué pasa? La iglesia comienza a sufrir, porque aunque está activa, aunque está trabajando, aunque está haciendo muchas cosas aparentemente buenas, está completamente alejada de Dios en su búsqueda, en su hambre, en su intimidad. Y entonces hablamos sobre ese cuidado, pero hoy quiero enfocarme. Y esa predicación todavía está ahí en nuestro canal de YouTube, BCP Church Houston, lo puede ver. Para aquellos que apenas están entrando, estamos en una serie a la luz de la eternidad. Pero hoy me quiero enfocar en la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia que nos habla aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis. Pero antes de que entre a la lectura bíblica, quiero darte un poquito de historial sobre la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna fue una iglesia que existió en su forma literal entre el año 92 al 315 después de Cristo. En otras palabras, fue una iglesia que tuvo su buen tiempo, ¿verdad? En su existencia. Era considerado como una iglesia perseguida. Se cree que pasó por 10 periodos de persecución y tribulación en su existencia. La historia nos declara que más de 5 millones de cristianos fueron dados a comer a los leones en los coliseos romanos. Y entre ellos muchos de la iglesia de Esmirna fueron de esos cristianos que fueron entregados a muerte a los leones en sus coliseos. Tremendo. En la iglesia de Esmirna se encontraban cristianos fieles, amantes de Dios y de la obra. La iglesia de Esmirna estaba situada en la ciudad de Esmirna, una ciudad que había llegado a rivalizar a la ciudad de Éfeso en su importancia y población. Una ciudad considerada atractiva y bella. Sabemos que uno de los más famosos ancianos que quizás pastoreó la iglesia en Esmirna fue el pastor o anciano Policarpo, amigo y discípulo de Juan, que ahora escribe el libro de Apocalipsis. Pero no sabemos quién en sí fundó la iglesia de Esmirna. Se cree que la iglesia de Esmirna fue en su inicio como una obra misionera de la iglesia de Éfeso. Policarpo fue este anciano que fue pastor, o se cree que fue pastor, fue condenado a muerte por negar su fe. Sabemos por la historia de esta ciudad que era una ciudad muy idólatra, y en medio de esta ciudad idólatra se establece o comienza el inicio de una pequeña iglesia, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era una iglesia muy sufrida, muy atacada y muy sufrida en su existencia. Ese es un poco de trasfondo de Esmirna para poder entender lo que vamos a leer. Ahora sí, abra conmigo sus Biblias ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Y cuando lo tenga ahí en su casa, grite un fuerte amén. Ya los escuché. Apocalipsis 2:8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mira lo que dice el versículo 11, nomás para que entiendas que se aplica a nosotros. Dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Esmirna. No dice eso. Dice, se dirige a la iglesia de Esmirna, pero al final nos incluye a todos nosotros. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y la segunda muerte, sabemos, es la muerte espiritual eterna, ¿verdad? Solamente hay 2 lugares, lo creas o no lo creas, lo entiendas o no lo entiendas. Hay una eternidad con Cristo y hay una eternidad en un lago de fuego. Y Dios quiere que tú y yo no suframos la segunda muerte, que vivamos y reinamos con Él para siempre. Ahora entremos aquí a lo que acabamos de leer. Dice, escribe el ángel de la iglesia Esmirna, el primero y el postrero. Fíjate bien lo que entendamos eso, el primero y el postrero. Una iglesia como la iglesia de Esmirna que establecimos, que era una iglesia atribulada, una iglesia perseguida, una iglesia atacada, una iglesia afligida. Una iglesia que estaba sufriendo literalmente en toda su existencia. La iglesia de Esmirna sufrió los ataques no solamente de los romanos, sino entre los mismos ciudadanos de Esmirna. Y vamos a ver más adelante, aún dentro de la misma iglesia, una iglesia atacada, y nuestros hermanos que eran que formaban parte de la iglesia de Esmirna, estaban sufriendo, estaban atribulados, estaban siendo perseguidos por su fe. Y cuando Jesús se dirige a la iglesia de Esmirna, les dice el primero y el postrero. Yo quiero que sepas, hermano, que las mejores palabras que una iglesia en la condición y con la historia de la iglesia de Esmirna pudiese oír fue escuchar la identidad de quien ellos servían. Escucha bien. Cuando el Señor les dice quien les escribe es el primero y el postrero, eso es algo que yo estoy más que seguro que resonaba en los oídos de estos creyentes, porque cuando tú estás pasando por sufrimiento, cuando tú estás pasando por tribulación, cuando tú estás pasando por aflicción, cuando te sientes atacado, cuando estás padeciendo porque amas a Dios, porque sirves a Dios, entonces cuando tú escuchas el Señor diciéndote, pero quien te dice, quien está contigo es el primero y el postrero, hermano. Esas son palabras alentadoras. Esmirna, una iglesia sufrida, perseguida, afligida por su fe. Era importante escuchar una palabra que resonara en sus corazones, que tranquilizara sus almas y que refrescara su fe. Y Jesús les dice, el primero y el postrero es quien les está escribiendo. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí el primero y el postrero? Ahí está diciendo Jesús, yo soy el eterno Dios. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el primero y el postrero. Habla de la eternidad del Dios que servimos. Nuestro Dios es un Dios eterno. Amén. En Él no hay tiempo. Él es el primero y Él es el postrero. Ese es quien te escribe, yo soy tu Dios. Entendamos que esta iglesia había puesto toda su confianza y fe en Jesús. Lo que profesaban y anunciaban era su fe en Él. Esta iglesia había decidido vivir por Cristo y morir por Cristo, y no les había importado sufrir por Cristo.
Y yo estoy seguro que hubo momentos muy difíciles. ¿Cómo no? Una iglesia atacada, perseguida, sufrida, afligida. ¿Cómo no iban a padecer esos hermanos momentos difíciles? Pero al escuchar estas palabras, escucha bien, quien les escribe es el primero y el postrero, el eterno Dios, el alfa y el omega, el principio y el fin. Al escuchar esas palabras les aseguraba su identidad. Yo quiero recordarle a alguien, si quizás en este tiempo de aflicción, de sufrimiento, te has olvidado a quién tú sirves. Él sigue siendo el primero y el postrero. Él sigue siendo el alfa y el omega. Él sigue siendo el principio y el fin. Él es el Dios eterno a quien tú sirves. Él es tu padre, tú eres sus hijos. Entonces tú tienes que entender que tu identidad no está en tu circunstancia. Tu identidad está en el Dios eterno. Para ellos esas palabras eran alentadoras. En medio de su caos, en medio de su sufrimiento, escuchar quien les estaba escribiendo era su Dios eterno, el primero y el postrero. Les aseguraba su identidad. Y cuando tú eres asegurado de tu identidad, entiendes que era una entidad que validaba quién era. En otras palabras, recibe validez lo que estás haciendo. Cuando ellos escucharon esto, yo quiero que decían: por eso lo estamos haciendo, por ese Dios. Por eso estamos sufriendo, por ese Dios. Por eso estamos pasando aflicción, por ese Dios. Ok, ahora sí, recobro ánimo, porque en el escuchar a mi Dios decirme: yo soy el que soy, me da a mí identidad y me da validez de lo que estoy haciendo en esta vida. Jesús entonces, ahí estamos todavía en el versículo primero que leímos en el 8. Jesús entonces añade diciendo, después de que dice el primero y el postrero, dice que el que estuvo muerto y vivió. Fíjate bien. El que estuvo muerto y vivió. Es importante entender esto, hermano, porque no solo los identifica, pero se identifica. ¿Entiende esto? Es muy importante. No solamente los identifica: yo soy tu Dios eterno, el primero, el postrero, yo soy el que estoy contigo. No solo los identifica a ellos, sino Él mismo se identifica con ellos. ¿Por qué? Porque dice que dice: yo soy el que estuvo muerto y vivió. Son palabras alentadoras para una iglesia sufrida, una iglesia atribulada, una iglesia afligida. Saber que el Dios eterno los escuchaba, estaba con ellos, pero también se podía identificar con ellos, porque Él dijo: yo sé, yo mismo he sufrido, yo mismo morí, pero estoy vivo. ¿Y qué le dijo Juan a sus discípulos en el capítulo 14? Dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Son palabras alentadoras escuchar de nuestro Dios. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es lo que Jesús estaba diciendo a la iglesia también de Esmirna. Yo también, yo soy el que estuvo muerto, pero vivo. En el próximo versículo comenzamos a ver la condición, es decir, el estado en que se encontraba la iglesia de Esmirna. Vea conmigo al versículo 9 de ahí del capítulo 2 de Apocalipsis. Después de que les asegura su identidad y después de que se identifica con ellos, luego les dice: yo conozco tu condición, yo conozco tu estado, yo conozco cómo estás, iglesia. Versículo 9 leamos, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas a nada de lo que vas a padecer. Oiga, qué tremendo. Es una iglesia atribulada, una iglesia perseguida, una iglesia afligida, pero vas a seguir pasando por más. Dice: no temas en lo que vas a padecer. Era aquí: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados.
y tendréis tribulación por 10 días. Recuerda que esta era una iglesia sufrida, perseguida, afligida. Y la razón por qué repito esto mucho, hermanos, porque quiero que se nos pinte un panorama visual en nuestra mente para que entendamos el estado y la condición que estas personas estaban pasando. Jesús mismo dice: conozco tu tribulación y tu pobreza. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Entendamos que Jesús está consciente que esta iglesia estaba sufriendo. Él estaba consciente y sabía que estaba siendo atribulada. Él sabía que los hermanos de Esmirna estaban pasando por situaciones difíciles. Dice: yo conozco, yo puedo ver tu situación. Entendamos que nunca Dios está ignorante o indiferente a nuestras situaciones como creyentes. Es más, Él se identifica con ellos. Esmirna, yo también sufrí, incluso morí, pero vivo estoy. Iglesia, en otra ocasión le dice Jesús a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jesús les dice: no solo sé que sois una iglesia atribulada, pero conozco que son pobres, que no tienen todos los recursos, que sois una iglesia que no tiene un tesoro grande. Que entiendo que tú, Esmirna, no tienes la capacidad financiera. No solamente estás siendo atacado, sufrido, atribulado, pero sois pobres. Quiero que entendamos, hermano, que en la historia de Esmirna, históricamente hablando, nos enseña que parte de la persecución de los hermanos de esta iglesia era que no les daban empleo por ser cristianos, que no les daban las mismas oportunidades por profesar ser de Jesús. Y eso había tomado efecto no solo a nivel familiar económico, pero también como iglesia. Por eso el Señor dice: yo conozco que eres atribulada y que eres pobre. Dios estaba consciente y sabía. Yo sé, yo conozco, pero quiero decirte, ¿qué es lo que dice ahí? Pero quiero decirte que aunque eres pobre materialmente, son ricos. Aunque son pobres materialmente, luego ahí en su Biblia debe haber un paréntesis, pero son ricos. Iglesia de Esmirna, son ricos. Iglesia de Vida con Propósito, son ricos. Iglesia, tú que estás, hermano, ahí sentado en tu casa, si tú eres de Cristo, quizás te faltarán muchas cosas, pero soy rico porque tienes a Cristo en tu corazón. En la época que vivimos nosotros, donde es muy común, fíjate bien, es muy común el evangelio de la prosperidad, el evangelio de decláralo y es tuyo, el evangelio de poseer. Podemos fácilmente caer en una condición de riqueza material, pero pobres espiritualmente. Si no tenemos cuidado, podemos vivir un cristianismo superficial donde creemos que el estar bendecido es primordialmente material y al mismo tiempo estar espiritualmente en bancarrota. No estoy en contra de las bendiciones materiales, si así lo queremos decir, pero sí debemos de tomar precaución en nuestros tiempos, iglesia de hoy. Estoy hablando de la iglesia de hoy, porque la comodidad y el confort en que en veces vivimos nos puede hacer flojos espiritualmente. La iglesia de Esmirna era pobre materialmente, pero ante los ojos de Dios era espiritualmente riquísima. La palabra nos enseña y nos dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Esmirna era pobre pero rica. La iglesia de Esmirna era una iglesia, sabemos, atribulada,
y pobre. Hermanos, quiero que entendamos que para Dios, siendo el dueño de todas las cosas, podría fácilmente liberar a esta iglesia de sus tribulaciones y suplir abundantemente para quitar su pobreza material. Pero las pruebas y tribulaciones, cuando las pasamos, tienen varios propósitos en la vida del creyente. Ve conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Quiero darte un momento para que lo busques. Santiago 1, del 2 al 4. Y Dios bendiga a todos mis hermanos que nos están pudiendo ver en este día. Santiago 1, 2 al 4. ¿Sí lo tenemos? Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Con este versículo te comparto, hermano, que para Dios no era imposible. En aquel entonces, y mucho menos lo es hoy en día, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, para decir: ¿sabes qué? Termino con esta prueba, termino con esta tribulación, te quito esta aflicción, te remuevo de este sufrimiento, te bendigo con esto para que tengas abundantemente. Y Dios quiere todas esas cosas para nosotros, hermano. Pero muchas veces, hermano, tenemos que entender que las aflicciones de la vida, que los sufrimientos, que los estados pobres, que los momentos atribulados de nuestra vida tienen en Dios propósitos. Y Santiago nos marca, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia. Yo quiero recordarle a alguien que lo que estamos pasando, hermano, y lo que estás pasando ahorita a causa de lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿verdad? No lo mires como algo en contra tuya, quizás. No lo mires como algo que muchos están diciendo es que Satanás está atacando. No le des mucha autoridad a Satanás tampoco. Yo quiero que entiendas que el Dios que tú sirves, Él es el primero y Él es el postrero. Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el Dios eterno y Él está en control de tu vida y de mi vida, si se le hemos dado. Y si se le hemos dado, si hemos entregado nuestro corazón al Señor, entonces tenemos que entender algo: que no importa lo que tú y yo estemos pasando, si podemos confiar y poner vuestra fe en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, entonces esto debe de producir algo positivo aún en este tiempo negativo en nosotros. Hay una obra que Dios empezó, dice el libro de Filipenses: el que empezó la buena obra la perfeccionará. Y esa obra Dios la quiere completar, pero para que esa obra se complete hay cosas que tú y yo tenemos que pasar en la vida. Termina la iglesia, es bien entendido que sus aflicciones, sus persecuciones, sus tribulaciones tenían un propósito mayor, que quizás en ese tiempo no lo entendían, pero su confianza estaba en el eterno Dios. Tenemos que entender, Santiago nos dice: produce paciencia, y si perseveramos obtendremos una madurez aún mayor. Seremos mejores. Debemos de salir mejores de esto, de cómo entramos. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Me recuerdo de la porción donde Pablo le escribe a los romanos y le dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pablo le decía a los romanos: mira, lo que tú y yo estamos pasando ahorita está difícil, está duro, estamos sufriendo, pero no se compara a la gloria de Dios, que un día tú y yo vamos a estar con Él. No se compara. Y si esto es lo que tenemos que padecer para llegar allá, entonces gloria sea a Dios por ello.
Y en el versículo 5 les dice a los romanos, no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En otras palabras, nos gloriamos, nos gozamos. Wow, qué difícil. Pastor, pero ¿cómo me voy a gozar en esta situación? Mira, quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque no quiero que se confunda. Si tú estás en una situación porque tú te metiste ahí, entonces ese es otro asunto muy aparte. Tú tienes que buscar a Dios y decir, Señor, ¿qué pasó? Porque no confundas en lo que tú y yo nos metemos a lo que padecemos por Cristo. Es diferente. Es diferente. Si hemos de padecer por Cristo, si lo que nos ha venido, nosotros estamos sirviendo al Señor, pero como quiera llegó ese momento de calamidad, ese momento de tribulación, ese momento de sufrimiento, ese momento de aflicción, entonces tú tienes que confiar que Dios está en control de tu vida. En el versículo 5, en el capítulo 5 de Romanos dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta iglesia de Esmirna era una iglesia sufrida. La iglesia de Esmirna sufrió muchos ataques de afuera, muchas persecuciones, tribulaciones, rechazados por predicar el evangelio, rechazados por su fe. Eso había causado no solamente ser atribulados, pero también había causado una pobreza material en la iglesia por causa de seguir a Jesús. Pero eso venía de lo de afuera. Pero lo interesante que vamos a ver, hermano, es que también tenían enemigos por dentro. Vaya conmigo a Apocalipsis 1:9. Regresemos ahí en esa porción donde iniciamos. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahora fíjate la segunda parte. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A quién se refiere el Señor aquí en esta porción? Uno de los problemas que la iglesia de Esmirna estaba enfrentando por encima de las persecuciones, sus tribulaciones y la falta de recursos, era que se habían metido dentro de la congregación aquellos que decían ser de la misma fe, cristianos, pero no lo eran. Eran lo que en el libro de Romanos nos dice, judíos con una circuncisión externa. En otras palabras, como dijo el profeta, rasgando sus vestidos exteriores, pero no incircuncidando sus corazones. Estas personas que se habían metido a la iglesia eran amantes de la ley, pero no de la gracia, queriendo infiltrar con otras doctrinas y creencias opuestas al evangelio de Jesucristo. Querían implementar un evangelio, muchos creen judaísta, como en el libro de Gálatas, un evangelio de obras y no de gracia. Y esto solo añadía a las persecuciones de los hermanos de Esmirna. Entonces entendamos que la iglesia de Esmirna era una iglesia atacada por fuera, pero también atacada por dentro de sus mismos miembros. Oh, que Dios nos tenga misericordia y que nosotros no lleguemos a ser una iglesia atacada por nosotros mismos. Ahora ve conmigo al versículo 10, porque quiero concluir en esta mañana, en este día. Versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días.
Pero fíjate lo que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tremendo esta porción. Después de que dice: yo conozco tus obras, conozco tus tribulaciones, conozco tu pobreza, pero tú eres rico, Srina, no te olvides. No lo tienes lo material, pero me tienes a mí, el eterno Dios. Dice: y también entiendo que no solamente has sido atacado por formas exteriores y has sufrido y estás siendo tribulado. Yo sé que muchos de tus familias y muchos de tus hermanos antes de ti y después de ti van a morir a causa de tu fe. Yo sé que tú nunca vas a tener los recursos y la forma de sacar la obra adelante, pero hasta ahorita has hecho lo mejor que has podido hacer con la obra y has avanzado aún a pesar de todas esas tribulaciones y tu situación. Dijo: y luego conozco y sé que dentro de la iglesia ha habido muchos que en vez de avanzar la obra han sido piedra de tropiezo. Yo sé, yo entiendo eso, iglesia de Esmina. Digo, pero quiero decirte que no temas de nada de lo que vas a padecer. No temas. Y si uso las palabras que del Antiguo Testamento, donde dice: no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo todos los días. Mira que te mando que te esfuerces. Esmirna, no temas. No temas, no temas de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. En otras palabras, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las aflicciones, a pesar de la pobreza, vienen tiempos donde algunos de ustedes van a sufrir aún en la cárcel. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero sobre todo eso y a pesar de eso, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Iglesia, miren, sé fiel. Yo sé que todo esto es difícil, pero sé fiel. Y yo te daré la corona de la vida. Yo quiero que entiendas, hermano, que cuando vemos la iglesia de Éfeso, vemos una iglesia activa, prosperada, con los recursos, pero alejada de Dios en su hambre y su intimidad. Y en Esmirna vemos una iglesia hambrienta, sedienta, una iglesia entregada al Señor, pero sin absolutamente nada de los recursos. Yo pensaba en esto y me decía: ¿será que nosotros muchas veces en nuestra comodidad y en nuestro confort nos hemos vuelto más como una iglesia de Éfeso, cuando deberíamos de ser más como una iglesia de Esmirna? Por eso le hacía esa pregunta. Si te preguntaran qué prefieres, una vida sufrida de tribulación y pobreza, pero con una corona en el final, o prefieres una vida llena de material y bendiciones, pero al final quedar sin nada, ¿cuál preferías? Y luego te digo, velo a la luz de la eternidad. ¿Qué importa más? Y para la iglesia de Esmirna importaba más vivir por Cristo. Y el Señor les recuerda, le dice: sé fiel hasta la muerte. No temas de nada de lo que vas a padecer, pero sé fiel hasta la muerte. Porque si eres fiel hasta la muerte, iglesia, dice: yo te daré la corona de la vida. Si eres fiel, va a valer la pena. Si eres fiel, lo que hayas padecido por avanzar el evangelio va a valer la pena. Va a valer la pena. Me acuerdo las palabras de Santiago en el capítulo 1, 12, donde dice: bienaventurado el varón
que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1 versículo 12: yo quiero que sepáis, mis hermanos, que las cosas que me han sucedido, lo que he sufrido, lo que he padecido, lo que he sido, por que lo he sido atribulado, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo le decía a los filipenses: si lo que yo he padecido, si lo que he pasado por predicar a Jesús, por creer en Jesús, por amar a Dios, si esto ha causado que yo pase lo que pase, gloria sea al Señor, porque lo más importante es que el evangelio siga avanzando. Les dice: de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y luego termina diciéndole: y la mayoría de los hermanos, Pablo hablando, ellos han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones. Si lo que me ha pasado a mí te va a animar a ti, entonces que venga lo que venga. Si lo que me pase a mí te va a ayudar a que venzas, si lo que me pase a mí te va a ayudar para que tú recobres ánimo, si lo que me pase a mí te va a ayudar para que tu fe crezca, para que le creas al Señor, para que le sirvas con todo tu corazón, si lo que yo tengo que padecer es para que el evangelio sea avanzado, entonces eso vale más que cualquier otra cosa. Entonces no puedo temer, si no tengo que ser fiel hasta la muerte, para que yo también reciba la corona de la vida que Dios ha preparado para mí. Hermano, quiero recordarle a alguien que Dios ha preparado también una corona para ti, pero tienes que ser fiel hasta la muerte. Yo sé que quizás, y hermano, no nos podemos comparar a la iglesia de Smyrna. No hay nadie aquí que nos están echando a los fosos de los leones para que nos coman, o los coliseos. Hermano, no caemos cortos a la realidad y la historia de esta iglesia, hermano, en cuestión de tribulación, hermano. Pero puede ser, hermano, que ha sido eso precisamente, el no padecer nada, que quizás nos ha afectado más que a echarnos bien. Y no estoy diciendo que quiero que nos pasen tragedias, no. Pero lo que sí quiero decirte, hermano, es que cuanto más nosotros que no estamos en esa situación, deberíamos de avanzar el evangelio de Cristo. Cuantos más nosotros, hermano, que tenemos la libertad de predicar a Jesús sin ser perseguidos, deberíamos aprovechar este tiempo. Es lo que quiero decir. No estoy pidiendo que Dios nos mande más cosas o que nos caiga algo malo. No. Estoy diciendo, iglesia, que pensemos, que despertemos, que digamos: bueno, no estoy en la condición o la situación de Smyrna, entonces yo debería de tener más hambre y más deseo y decir: Señor, gracias por tu misericordia y por tu gracia, porque a pesar de lo que he pasado, no se compara a mis hermanos de esta iglesia. Y con más denuedo debería yo predicar al Señor. Pero parece ser que esta iglesia nos deja abajo, hermano, porque a pesar de sus tribulaciones y de sus aflicciones y de sus sufrimientos y de su falta de recursos, amaban a Dios hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo creo que para ellos sí se podría aplicar: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo, ni lo alto, ni lo bajo. Yo creo que ellos sí podrían decir, hermano, pero no estoy seguro si nosotros lo podríamos decir, porque muchas veces nomás nos pasa cualquier cosita, hermano, y ya estamos alejados completamente de Dios. Nomás nos pasa una cosita, hermano, ya queremos decir. Creo que caemos muy cortos a la iglesia de Smyrna. Que Dios tenga misericordia y que hagamos conciencia en este día que tenemos una mayor responsabilidad
porque ellos ya pagaron un precio para que tú y yo podamos estar aquí en este país con libertad de predicar, de avanzar el evangelio y no darnos por vencidos. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Oremos, Padre. Estamos muy cortos, Señor, muy faltos. Por un lado, Señor, hemos sido la iglesia de Éfeso, una iglesia que ha tenido todo, ha hecho todo, pero con un corazón alejado de ti. Y por otro lado, Señor, caemos corto a la iglesia de Esmirna, una iglesia que no tenía nada, Señor, sufrida, atribulada, pobre, pero te amaba con todo su corazón y no les importaba lo que pasara. Y cuando pienso en esas iglesias, hermano, yo digo, Padre, ¿cómo estaremos nosotros? Entonces te pido, Señor, que nos ayudes a hacer conciencia en este día de realmente, Señor, amarte. Que tenemos la oportunidad, Señor, y tú nos has dado todo, Señor. No tenemos falta de nada, Señor, sinceramente, en este país. Tú has suplido todo, Señor, Padre. Seguramente habrá algunos otros, Señor, que sí están pasando por necesidad y sufrimiento. No lo niego, Señor, ni lo hago como algo de no importancia. Pero nadie está siendo tirado a un león, Señor, por su fe. Y sin embargo, Padre Santo, quizás ha sido la comodidad que nos ha hecho ser peor en nuestro caminar contigo, cuando deberías de ser más el agradecimiento a motivarnos a ser más cercanos a ti, que tú has sido tan bueno con nosotros, tan bueno con nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti, en el nombre de Jesús.